Bien, y ahora que estamos en la época de Pascua, entonces a mí me gusta mucho la historia. No sé si les conté que yo pues estudié en la Universidad de Historia, de eso me gradué originalmente hace muchos años. Obviamente seguí estudiando varias otras cosas, pero la historia siempre me ha fascinado. Y quiero hablar de los orígenes de la iglesia. Es una pregunta interesante porque nosotros damos por sentada la iglesia. Todo el mundo dice, bueno, voy a la iglesia, aquí está el edificio, los vitrales, los micrófonos, los cantos. Nos parece todo como normal, pensamos que siempre ha sido así, pero no es cierto. La iglesia no siempre existió como lo que usted hoy ve. De hecho, los edificios de iglesia, como usted los conoce hoy, tienen aproximadamente unos 1600 años. Podríamos decir que por los primeros 400 años la iglesia no tenía nada de esto, nada. No tenía bancas, no tenía un coro, no tenía instrumentos musicales, no existía nada de eso, nada. Entonces quiero hablar de los orígenes de la iglesia porque después de la Pascua de Resurrección empieza a surgir un movimiento que es el movimiento cristiano. Y entonces de ahí viene la iglesia, pero al principio no se le llamaba iglesia. Los cristianos en sí no se llamaban iglesia como tales, ya vamos a hablar de eso. Pero todo tiene que ver con lo que pasa después de Pascua de Resurrección, que Jesucristo le dice a sus discípulos, a sus seguidores, que eran en sí solamente 12, aunque Judas lo había traicionado, había muerto, unos cuantos habían huido, así que el grupo era muy pequeño, y les dice: la paz sea con ustedes, que fue lo que se leyó en el Evangelio, y les dijo: como el Padre me envió, miren la frase, yo los envío a ustedes. Como el Padre me envió con una misión de trabajo, ahora yo los envío a ustedes con otra misión de trabajo. Y es a partir de esa encomienda, digámoslo así, que esos discípulos de Jesús, esos seguidores de Jesús, empiezan a ganar otros seguidores. Y esos seguidores ganan otros seguidores y luego otros seguidores, y entonces empieza el movimiento a crecer. Pero eso no sucedió de la noche a la mañana. Eso no sucedió, digamos, como que, bueno, ahora todo el mundo cree. No, para nada. Al contrario, la iglesia cristiana era un movimiento súper pequeñito. Y déjeme ponerlo en números. En la época de Jesucristo, cuando Él murió, solo tenía unos 11 discípulos, vamos a decirlo así. No sabemos con claridad, parece que unos cuantos murieron, no tenemos la información de lo que sucedió con todos ellos, pero sí se sabe que por lo menos unos 10 años después habían 120, porque eso lo dice varios libros de la Biblia, especialmente el libro de los Hechos. Habían 120, pónganse a pensar, solamente 120. El Imperio Romano, póngame atención, el Imperio Romano que gobernaba aquella región tenía, según los expertos, un promedio de 60 millones de habitantes. El Imperio Romano tenía 60 millones de habitantes, pero hay 120 cristianos. ¿Qué le parece? Proporcionalmente no es nada ese movimiento, nada. De hecho, parte de los que se siguieron convirtiendo al movimiento cristiano fueron ejecutados. Muchos de ellos fueron perseguidos. Ya vamos a hablar de por qué surgió esa persecución contra el movimiento cristiano, pero hay estadísticas claras que para la muerte del apóstol Pablo, que más o menos sucedió en el año 65 bajo el gobierno del emperador César, había aproximadamente unos 2500 cristianos. 2500, haga cuentas. Ahora, póngase a pensar, no habían edificios de iglesias como estos, nada que ver. Se tenían que reunir a veces a escondidas en una casa. Póngase a pensar, en una casa grande, ¿cuántas personas se pueden reunir? Con 40, piense su casa, con 40, 50 personas, ¿qué le parece? Eso ya está atestado, ¿verdad? Eso ya está llenísimo. Eso implica que las iglesias eran pequeñas, eran grupos bastante pequeños, probablemente 20, 30, 50 ya sería una casa muy grande, y eran pocas las iglesias. Entonces, para nosotros la iglesia casi siempre tiene que ver con el edificio. Esa estructura arquitectónica tan bonita que, como le dije, tendrá si acaso unos 1600 años, que es poco relativamente, porque estamos hablando de 400 años en que el grupo llamado iglesia no tenía un lugar donde reunirse, excepto en casas. Y ya le dije que en una casa lo más probablemente es que caben unas 30, 40 personas, sería súper grande.
Pero debemos aclarar entonces que la palabra iglesia tiene que ver con gente, no tiene que ver con edificios. Aunque para nosotros, yo sé que la mayoría el domingo dice, voy a la iglesia. Para nosotros esto es iglesia. Y en un sentido, pues las palabras van evolucionando, cambiando, se va modificando el significado. Pero ya voy a hablar de lo que significa la palabra iglesia, que tiene que ver con gente, que no importa dónde se reúnen, sea en el parque, en el lago, en la playa, ahí en la calle, si es un grupo reunido con ciertos propósitos, eso es iglesia, sin que necesariamente tengan una estructura arquitectónica como esta. Entonces la iglesia tiene que ver con gente, ya voy a hablar un poco de eso, pero como estar con gente no siempre es fácil. De hecho, las iglesias empezaron a dividirse. Empezaron a fraccionarse hasta la fecha. Usted puede escuchar, ¿usted sabe cuántas denominaciones cristianas hay en el mundo? Estoy hablando de grupos que se llaman cristianos, ¿ok? Hay un promedio de 10,200 denominaciones diferentes. Los luteranos somos un grupo, pero hay muchos otros grupos, ¿no? Si me pongo a enumerarlos no me va a dar tiempo acá. Se empezó a fraccionar el momento porque los seres humanos, por razones geográficas, culturales, lingüísticas, nos vamos subagrupando. Entonces, como esto de estar con gente no es tan fácil, se me ocurrió incluir esto. Un hombre llama a la recepción del hotel. Hola, por favor, vengan rápido que estoy discutiendo con mi novia y ella dice que se va a lanzar por la ventana. Señor, eso es asunto personal, no nos metemos en eso. Sí, contesta él, pero la ventana no abre y eso ya es problema de mantenimiento del hotel. Yo digo, algunos me van a matar, pero bueno, cosas que suceden en la vida como eso también. La madre le dice a Pepito, a ver si te portas bien, porque cada vez que haces algo malo me sale una cana. Ah, entonces tú debiste haber sido tremenda, porque fíjate cómo está la abuela. La iglesia tiene que ver con gente. Aunque nosotros estamos asociando la palabra iglesia con, decíamos, esa estructura tan bonita y tantas otras que hay, originalmente la palabra iglesia no tiene que ver con eso. La iglesia tiene que ver con gente. El origen de la palabra iglesia tiene que ver con una palabra griega, eclesía. Y la palabra eclesía significa asamblea de gente. Cuando la gente convocada se reúne para un propósito. De hecho, se utilizaba en el ambiente político en Grecia, porque pues el Nuevo Testamento está escrito en griego. Cuando alguien decía tenemos asamblea, quería decir que un grupo de gente se reunía en la plaza principal para votar por asuntos políticos. Y entonces Pablo dice que el grupo que se reúne con ciertos propósitos es la asamblea, la iglesia. Entonces la iglesia no depende de una estructura como esta para existir, sino que es el grupo de personas que se reúnen. Y entonces, en cuanto a la iglesia, es el conjunto de todos los bautizados o cristianos que asisten regularmente a misa o se reúnen con esos propósitos de adoración. Pero la iglesia en sí empieza a organizarse, porque donde el grupo humano se empieza a reunir, tiene que haber un orden, tiene que haber una estructura, tiene que haber alguien que dirija, tiene que haber alguien que gobierne, que tome decisiones, etcétera, como todo grupo humano. Aunque pudiéramos decir que Jesucristo es el Señor de la iglesia, Él no está bajando a cada rato, a cada grupo para tomar decisiones, sino que la iglesia se tiene que organizar. Y eso se llama la religión organizada, porque de otra manera no avanza. El grupo humano que está reunido con esos propósitos de adoración no avanza. Les dije al principio que la iglesia nació dentro del Imperio Romano. Y aquí les puse al Imperio Romano, que más o menos abarcaba un promedio de 60 millones de personas. Más o menos toda el área que está coloreada estaba bajo el gobierno de Roma. Y ahí nace la iglesia, en una franjita que ya voy a resaltar, aquí donde dice Arabia, si lo acaba de ver, esa franjita de abajo verde es Israel, y ya lo vamos a hacer más grande para que usted vea. Ahí surge ese grupito de cristianos, que hoy llamamos así, cristianos, que ellos todavía no decían somos la iglesia, ellos nada que ver, ellos eran judíos, adoraban como judíos y seguían los planes judíos, según vimos hoy en la lectura bíblica del libro de los Hechos. Ahora, también dije que el Imperio Romano
los gobernadores romanos como Poncio Pilato, que era un gobernador romano en Judea, empezaron a perseguirla a la iglesia, pero no la perseguían como a veces lo pintan en las imágenes de los leones comiéndose cristianos. Sí sucedió algo de eso, pero eso era mínimo, por decirlo así. Eran muy pocos los cristianos que terminaban en el Coliseo romano para ser devorados. Sí sucedió, pero proporcionalmente hablando eran muy pocos. Pero había otro tipo de persecución por medio de las leyes que restringía a ciertos grupos reunirse, como que el gobierno prohibiera que se reuniera la iglesia por X razones, porque los cristianos empezaron a ser pacíficos y no querían, por ejemplo, involucrarse en el ejército, y eso era un problema político. Digamos que usted hoy dijera, yo no voy al ejército aunque el gobierno me exija para ir a pelear a Irán por mi conciencia religiosa. Entonces el gobierno empezó a perseguir a esas personas que no querían involucrarse políticamente para defender al imperio, por decirlo así. Ahora, quería ir a la cuestión geográfica porque me parece importante. Esto es más o menos Israel. Así es una franja actualmente. Aquí les mostré, déjenme ver en el mapa anterior, esa pequeña franja aquí donde dice Arabia en lo blanco, una verdecita que se ve allí para que la vea en contexto, es esta franja que es Israel. Y Jesucristo vivía allí, pero en la parte norte, donde se ve que dice Galilea, Galilee, y todavía un poquito más al norte, esa manchita gris que está allí es el mar de Galilea, que en verdad es un pequeño lago. La gente le llama mar, pero es un lago muy chiquitico. Y entonces Jesucristo vivía al norte de ese lago en una ciudad que se llama Nazaret. ¿Por qué lo menciono? Porque esa es una zona campesina. Se sabe claramente que era poco desarrollada, se dedicaban a la pesca, a sembrar, era gente pobre como el mismo Jesucristo. Y entonces ahí empieza el movimiento cristiano, y no en el centro de poder. Si usted baja más hacia el sur, ahí aparece Jerusalén, que Jerusalén era la capital. En ese entonces era donde estaba el poder político, económico, el templo de Jerusalén, pero Jesucristo estaba muy alejado de eso. ¿Por qué lo menciono? Lo menciono porque el movimiento cristiano era algo muy chiquititico. Era algo muy pequeñitico, que como digo, cuando usted vive hoy y dice, ve esas grandes iglesias, esas grandes catedrales, esos instrumentos musicales tan preciosos, los vitrales, el aire acondicionado, las bancas bien acolchonadas, eso no existió por casi la mayoría del tiempo antiguo, no existía como tal. Hoy que nosotros vivimos en el siglo XX es que tenemos estas comodidades. Aquí les pongo un mapa para que vea Galilea un poquito más arriba, y solo quiero contrastarlo con el sur, más o menos donde dice Idumea, Judea. Hay como unos 100 millas entre un punto y el otro, y Jesucristo casi nunca fue a Jerusalén. Él vivía allá en el norte, en el área campesina, un área de pobres, pescadores, y allá empieza el movimiento cristiano. Eso es lo que quiero subrayar. Allá es donde comienza ese movimiento de seguidores con Jesús. ¿Qué pasó? Sería la pregunta. ¿Cómo es que empezó a eclosionar la iglesia? ¿Cómo empezó a crecer? Es una buena pregunta. Bueno, ya mencionamos que Jesucristo les da un mandato de ir a predicar. Y estos individuos salen a predicar, y aquí vienen un par de los detalles que se mencionan en el libro de los Hechos. Dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Hay ciertas doctrinas que los unían, que compartían como tales y las consideraban vitales para poder mantenerse como grupo. Por ejemplo, dice que tenían la comunión, tenían la oración, el partimiento del pan, etc. Noten que ahí no dice que cantaban himnos, que tenían un lindo piano, buenos tambores o batería. No, ellos se reunían y cantaban lo que se llama a capela. ¿Ha escuchado la palabra a capela? Que no tenían instrumentos, solamente pues como mi voz maravillosa los ayudaba a cantar. Ahora, siguiendo en el libro de los Hechos, que el libro de los Hechos narra cómo comienza el movimiento cristiano, dice aquí que por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo. Y note dónde se reunían. Yo no sé cuántos ponen atención o ponen el ojo a este detalle. Dice que se reunían en el pórtico de Salomón.
Noten que ellos no tenían un templo, no tenían una iglesia, sino que iban al templo judío, que se llama el Templo de Jerusalén, y allá se reunían con los otros judíos. Es decir, no había como una gran diferencia entre el judaísmo y el cristianismo en ese entonces. Poco a poco se va a empezar a separar y a diferenciar uno del otro. Y dice aquí que los que creían en el Señor aumentaban más y más en número de hombres como de mujeres. Es decir, es un grupo que empieza a crecer por compartir ciertas doctrinas básicas y por tratar de alcanzar a otros pocos. Poco a poco el grupo va a crecer y en los próximos domingos voy a hablar un poquito más de historia de cómo se empieza a engrosar las filas del cristianismo, pero quiero que tengan ustedes la idea inicial que el cristianismo era un grupo bien chiquitico. Dentro de 60 millones de habitantes en el Imperio Romano, era como un puntito de arena que estaba allí, unos 120, probablemente cuando el apóstol Pablo empieza a predicar, de lo que voy a hablar la otra semana, el grupo quizás había crecido para unos 300, 400, según las estadísticas, y uno se pregunta, ¿cómo es que luego el cristianismo toma al mundo, que llega a ser la religión más grande del planeta? ¿Cómo es que llega a suceder eso? Bueno, tiene que ver con asuntos espirituales y asuntos políticos, y de eso estaré hablando en las próximas semanas. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.